Bueno, para mí es un saludo estar aquí, un verdadero honor estar todos acá en este live con mi querido hermano Félix Vargas, Fel Digargo, que realmente, si ustedes notan las portadas del canal del Teólogo Responde, el responsable es ese hermano que está ahí, que sin duda alguna es un gran amigo, un gran hermano y fundador del Cabinet Maker Films, un directorio de, de producción de películas y de filmografía cristiana, de documentales y ese estilo. Sé que es una gran bendición poder compartir contigo, amigo mío, y para mí será un honor, un placer asistir en esta ocasión. Animamos a todos los que nos siguen a que puedan seguir también el contenido de nuestro hermano Félix en Palabra de Vida RD, el canal de YouTube, donde van a encontrar muy buena información y alimentos para el alma. Así que, Félix, es un honor que estés aquí con nosotros en el canal del Teólogo Responde. También estamos retransmitiendo en Palabra de Vida. Y ya aquí hay personas saludándonos, nuestra querida hermana Andrea de Uruguay, Adelis, mi querido hermano Apoloco, Jotán Pérez, de allá de República Dominicana, de la Z a la A en México, que están haciendo contenido muy bueno. Ellos están por aquí. Y también John. Es una bendición que estén todos en este caso. Así que vamos vamos arriba. Muy buenas noches a todos, hermanos. Gracias por esta bella noche. Saludos. Por aquí estamos en Santiago, República Dominicana. Saludo a todas las personas que están compartiendo con nosotros. Estados Unidos, México, Colombia, Venezuela, Chile, Argentina, toda la comunidad hispana que nos está acompañando en esta noche. Saludos a todos los que están conectados, a los hermanos en el canal del Teólogo Responde. Saludos para nuestros hermanos de Palabra de Vida. Esta es una noche que me place bastante compartir con nuestro amado hermano, maestro y profesor Néstor Díaz, que yo le digo de manera en tono un poco jocoso que yo tengo que hacer una contratación formal al hermano Néstor como relacionista público por la forma tan exuberante en cómo vende los talentos que el Señor deposita en nuestras manos. Es un gran referente de historia, de filosofía, de teología y de psicología, que ha formado a grandes líderes tanto en Santiago, República Dominicana y, como no, en esta era digital a través de Latinoamérica. Siempre me acuerdo de una forma un poco llamativa que el hermano una vez se unió a una clase en Argentina de filosofía para tomar la clase y resulta que tú terminaste siendo uno de los co-maestros, coprofesores, o sea que eso me pareció, yo creo que ni siquiera esa era tu intención, pero No, no era mi intención. se dio el caso Y se armó una muy buena amistad con ese profesor que hoy en día es mi gran amigo y hermano Jonathan Ramos. Así que creo que fue un momento muy especial. Mira qué interesante que nos están viendo desde Australia. Saludos cordiales a los hermanos de Family Lovers de Australia. Joana de Australia. Y también está Jessie de Bolivia, mi querida Jessie del grupo de Voces Disidentes, que han tenido y hacen un gran trabajo. Mi hermano Steven, que es el que está dirigiendo la plataforma de Alianza Evangélica en los grupos de WhatsApp. Steven, un saludo para ti. Desde Alabama nos están viendo la hermana Carmen también, Gina, la moderadora jefa, Gina, y Diana Mace. Diana también es una fiel colaboradora en este canal, así que yo creo que le vamos a sacar mucho provecho a todos los hermanos que están por aquí y sé que será una bendición. Pues nada, hermano, vamos entonces a iniciar. ¿Qué te parece? vamos a entrar en materia. Realmente nosotros estamos en estos tiempos cuando se ve tanta incertidumbre en las redes sociales.
por lo que está sucediendo en el Medio Oriente, y hay muchas personas que se preguntan qué es lo que está sucediendo, si son coincidencias, si son hechos históricos, si son hechos proféticos, si son teorías absurdas, y hay mucha desinformación que hay realmente en las redes sociales. Entonces, ese fue el motivo de inspiración para esta transmisión, para nosotros poder nutrirnos un poco y estar un poco en un contexto histórico y teológico de lo que está aconteciendo. Y para entrar de una vez en materia, hermano, realmente, ¿de dónde se origina el conflicto entre Israel y Palestina? Bueno, responder esa pregunta amerita de un repaso muy amplio de historia. De hecho, hice un video, qué bueno que lo mencionaste, hice un video justamente presentando esta postura y descubrí que lo bajaron de YouTube. O sea, lo bajaron del canal de YouTube. Todos los que están ahí, que pudieron verlo en vivo, después iban a darse cuenta que no iban a encontrar el, el video en ese caso. Yo hice un reclamo y parece que YouTube observó el reclamo y lo volvió a insertar. Yo entonces lo descargué, no sea que entonces lo vuelvan a desaparecer, para tenerlo ahí, entonces pasar un proceso de edición. Lo que quiero decir con esto es que ya habíamos abordado la temática y parece que la temática es muy candente, que fácilmente hay que tener incluso cuidado con la manera como uno va a tratar el tema, porque los lineamientos de la comunidad de YouTube parece que quieren tratar de obliterar ciertos datos o tratar de evitar que uno sea lo más realista posible en la presentación del contenido. Así que respondiendo a tu pregunta, ya, el conflicto Israel-Palestina o el Hasikshu Israeli-Falestini es un conflicto que viene de mucho tiempo. O sea, tiene unos antecedentes que se entroncan específicamente a partir del siglo XIX, entendiendo que durante la época del Imperio Otomano, Palestina ya estaba ocupada durante casi todo el proceso después de la diáspora judía, cuando los judíos fueron expulsados en el siglo segundo después de Cristo, con la última revuelta judía, la segunda revuelta judía, que fue la de Bar Kokhba. Todos ellos fueron expulsados del territorio y se les prohibía prácticamente la entrada. Entonces, desde ese tiempo en adelante, salvo que habían varias familias que pudieron por lo menos proliferar en ese sentido, habían algunas comunidades judías que quedaron establecidas todavía en Palestina, en el caso de Tiberíades, y es el caso de la escuela de los masoretas. Los masoretas estaban en Tiberíades y parte del Talmud palestino se cristalizó durante toda la época de lo que ellos llamaron la generación del Shema, que era la generación de la aniquilación, porque tras la revuelta entraron en ciertos miramientos incómodos con la política del establishment romano. Entonces, a partir de ahí, la presencia judía en Palestina comenzó a declinar en porcentaje. Y así es como hay que verlo, declina en porcentaje. Para el siglo XIX, el porcentaje de judíos en Palestina era de si mal no me fallan los datos, si mal no me fallan, era de un 14 o 15%. O sea, el 84% ya pertenecía a grupos étnicos que se identificaban con la cultura musulmana, es decir, habían sido musulmanizados en el siglo séptimo. Muchos de ellos pueden entroncar su etnia a las culturas más antiguas. Por ejemplo, es posible que tú puedas encontrar residuos de los filisteos, por ejemplo, en esas comunidades. Los filisteos fueron absorbidos por la cultura griega. Durante todo el periodo romano tenían una visión griega, pero daban culto al emperador. Y luego cuando vinieron los musulmanes, fueron musulmanizados, se absorbieron la cultura musulmana. Y no solo eso, sino que al ser tan fuerte en la presencia árabe, el árabe se convirtió en la lengua oficial o en la lengua que predominaba en toda esa zona. Así que cuando llegaron las primeras aliyas o migraciones de judíos en el siglo XIX, se van a encontrar con una tierra que era totalmente diferente a como había sido en el siglo primero,
en ese caso, unos 1900 años atrás. Era una población, en este caso una población altamente musulmanizada, que hablaba árabe, y en ese caso ya tenían siglos viviendo allí. Lo que pasó es que cuando el Imperio Británico se hizo con el control de la tierra de Israel, lo que hoy llamamos Israel, ¿verdad? O sea, se hizo con el control, lo hizo con el fin de poder sembrar cierto sentido de paz, era lo que se decía, pero realmente era porque querían entroncar contra el Imperio Otomano. Entonces el Imperio Otomano tenía prácticamente el control de esa zona, pero el Imperio Otomano tuvo que dar ciertas concesiones a Gran Bretaña, es más o menos como se entiende. A partir de la declaración de Balfour de 1917, se comienza a idear, aunque ya eso se planea que ya Gran Bretaña tenía la idea de algún día poder ayudar a los judíos a regresar a su tierra. Y esto lo sabemos porque durante la época de Cromwell, en el siglo XVII, se aventuró en Gran Bretaña la idea de que los judíos podían regresar a su tierra. El movimiento sionista, obviamente, que se desarrolló en el siglo XIX, también tenía esta visión. Y a partir de ahí, Inglaterra se convertiría en este caso en el gobierno de apoyo o en la fuerza de choque que podría generar la realidad de que los judíos pudiesen volver a establecer un estado en Israel, regresar a su tierra y restablecer un estado. Cuando comenzó este proceso, el proceso no inició de la noche a la mañana, sino que se comenzaron a presentar migraciones de judíos que comenzaron a llegar, obviamente, a Tierra Santa. Al principio no generaba ningún tipo de encontronazo con los palestinos, o con, bueno, cuando digo palestinos no solo me refiero a los de la Franja de Gaza, sino a todos los que habitaban la tierra palestina, como se llamaba en ese caso, claro. toda la tierra. Y a partir de ahí, al principio no tenían problemas, pero cuando las alillas o migraciones comenzaron a aumentar el porcentaje, ya comenzaron a haber fricciones. Entonces, para colmo de males, los británicos comenzaron a apoyar a algunos grupos, a algunos grupos islámicos, algunos grupos musulmanes, para que se rebelaran contra el Imperio Otomano, prometiéndoles que iban a asignarles territorios. Pero el objetivo era directamente entrar en pacto con estos grupos extremistas islámicos para que pudiesen rebelarse contra el Imperio Otomano y así hacer que este imperio se debilitase. Un imperio que fue una fuerza muy importante durante la Primera Guerra Mundial. Cuando se debilitó y cayó el Imperio Otomano, entonces Gran Bretaña y Francia se repartieron los despojos e ignoraron a los grupos con los que habían hecho tratos. Mientras tanto, los judíos comenzaban a llegar de forma mucho más masiva y comenzaron a haber fricciones. De hecho, un grupo de palestinos provocaron una matanza de judíos en Hebrón. Y estamos hablando de la década de los 20 del siglo XX, o sea, siglo pasado, siglo XX. Entonces, después de la matanza de Hebrón, los judíos también comenzaron a armar algunos grupos terroristas. Es decir, había dos facciones terroristas que fueron surgidas dentro de comunidades israelitas en esa zona y que también comenzaron a atentar, por ejemplo, el famoso atentado del hotel, si mal no recuerdo, del año 1927, si mal no me recuerdo, fue un atentado dirigido por dos comunidades terroristas que eran de origen israelí. O sea, lo que te estoy diciendo es que la situación era mucho más compleja de lo que se puede imaginar. Pero todavía no se podía hablar de un Hashikshu Israel palestino. Estos serían como los resortes iniciales. El conflicto Israel-Palestina oficialmente inicia ya para 1948, porque establecida la República el Estado de Israel, se establece en 1948, se hacen pactos con los palestinos, se distribuye de tal modo que se crea una
una nueva población, en este caso un nuevo estado que sería Cisjordania. Cisjordania está en lo que antes era Samaria, esa zona de Samaria, que es la parte que está al norte de Jerusalén, esa parte Ujú. completa. Incluso la ciudad de Jerusalén entra dentro del estado de Cisjordania. Lo que pasa es que en el pacto que se hizo para crear el estado oficial se dejó como un territorio neutral que le iba a pertenecer a la ONU. Y de esa manera ellos dejaron la franja de Gaza, dejaron toda esta parte completa de Cisjordania, y el Estado de Israel, cuando tú lo observas así en ese mapa, sería una especie de lengua, así, una lengua, que abarcaría Galilea, parte de la franja costera de lo que es Tel Aviv, Jaffa, y luego entonces Arquea para tomar lo que es la zona de Belén y el desierto de Judea, y el Negev, eso. La franja de Gaza obviamente se extendería por debajo del Negro hasta llegar a lo que antes había sido la Pentápolis filistea, y Cisjordania, que estaba en el centro del territorio, justamente en la parte donde se hacía esta curva en el territorio de Israel, eso sería Cisjordania. Y Jordania, se llama Cisjordania porque está al otro lado del Jordán, entonces Jordania es un reino aparte, incluso tenía su rey y sigue teniendo su dinastía, que es el reino de Jordania. Entonces, así ¿Sabe qué? era más o menos la situación. Los británicos se van, dejan el territorio demarcado de esa manera, pero los palestinos no querían aceptar estos acuerdos fronterizos. Entonces comenzaron a presionar para armándose con o aliándose con grupos y con estados que habían sido recientemente creados, como por ejemplo Irak, que fue creado más o menos en esa época, el estado de Líbano, el estado de Siria, esta zona, estos países que fueron creados más o menos casi simultáneamente. Estoy hablando en la década de los 30, fueron creándose uno tras otro, reconocidos en este caso como gobiernos autónomos y estados que tenían incluso su armamento. Estos no veían con buenos ojos a Israel y comenzaron a aliarse con los cisjordanos, con los palestinos, para tratar de acabar con Israel. Israel los venció y los venció muchas veces de forma milagrosa y logró anexarse territorio que no estaba en el acuerdo original. Y así fue engrandeciéndose mucho más el Estado de Israel, pero por conquista militar. Entonces, eso creo que generó mucho más incomodidad porque muchos de esos palestinos tuvieron que salir, eh, abandonar esos territorios donde antes habían vivido por generaciones y tener que ir a vivir a campos de refugiados. Y ahí comienza el malestar. Ese es más o menos un panorama genérico, de una forma bien sencilla y escueta, para poder explicar el inicio del conflicto del Hasikshu y Israel-Palestina. Seguimos saludando a todas las personas que se siguen conectando, todos los hermanos, agradeciéndole por la sintonía y también haciendo la pequeña reseña de que sigan nuestro contenido en Palabra de Vida RD. Estamos colaborando esta noche con el hermano Néstor aquí en el Teólogo Responde. Nosotros también tratamos curiosidades, estudios bíblicos y creamos cortometrajes con reflexiones cristianas porque nosotros tenemos el cine como un ministerio. En este estallido de Israel y Palestina, que una vez inicia esta guerra de estas últimas semanas y todas las redes, oremos por Israel, oremos por el pueblo de Dios. Entonces hay otros bandos que dicen, pero es verdaderamente el pueblo de Dios. Y otras personas dicen, pero no han aceptado a Jesús como el Mesías. ¿Por qué se le llama el pueblo de Dios? Obviamente Israel tiene una historia y las escrituras presentan esa historia a la nación de Israel como una nación que fue elegida entre todas las demás naciones de la tierra para que sirviese de luz para esas naciones. O sea, la elección de Israel es una elección que nace justamente por la elección del patriarca Abraham. Dios elige a Abraham para que sea padre de multitudes, ¿verdad? Pero el problema con la interpretación en este caso es que la elección de Dios hacia la nación israelita no es una elección que esté centrada solamente en los aspectos étnicos. Más bien, Israel es una sombra. El Israel del Antiguo Testamento es una sombra de aquello que el apóstol Pablo, quien va a desarrollar toda una teología eclesiológica,
va a llamar el misterio que Dios había ocultado desde los siglos. Y ese misterio era que de dos pueblos hiciera uno, la iglesia. Entonces, Israel es una sombra de la iglesia. Y al ser una sombra de la iglesia, el énfasis de la promesa de Dios a Abraham, por ejemplo, no está centrada en la nación étnica como tal. De hecho, Pablo dice en tu simiente, no dice en tus simientes, sino en tu simiente, la cual es Cristo. Porque el objetivo de la elección de Abraham y de la nación de Israel era traer al Mesías para que fuera luz para todas las naciones, porque Israel no fue elegido para que fuese el único pueblo, ya que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. El objetivo directo era que pudiese servir como un baluarte del monoteísmo en medio de un mundo politeísta y sirviese como una nación misionera presentando la luz del Mesías, la luz de Cristo. Pero tarde o temprano, la nación de Israel nunca vivió a la altura de su propósito o degeneró en el politeísmo o degeneró en el otro extremo, un monoteísmo exclusivista que los colocó a ellos bajo la conciencia de que eran los únicos y que obviamente nadie podía penetrar ese círculo y se cerraron dentro de sí de forma exclusiva hasta el punto tal que exigían que si tú querías abrazar al Dios de Israel tenías que hacerte judío, asumir los ritos, etcétera, asumir su cultura. Bueno, Entonces, tienen postura de que los demás son leña del infierno. exacto. De hecho, el Talmud es muy crítico con la figura de con la figura de los gentiles, aunque en muchas ocasiones es ambiguo. Por ejemplo, el tratado de Abot Sará del Talmud es una cosa increíble cuando menciona a los gentiles. O sea, a los gentiles lo ve como leña que fueron creados solamente para servir de leña que encienda más los fuegos del infierno. Pero hay otros tratados del Talmud donde la imagen de los gentiles o los goyim es como más suave. De hecho, se llega a decir que incluso van a participar del mundo venidero, pero no a la altura de los israelitas. Porque ellos, Como quiera hay una inclinación. exacto, porque ellos se van a salvar por el pacto de Noé, porque el pacto de Noé es genérico para todos. Pero el pacto de Moisés te convierte en un ciudadano de primer orden, un ciudadano VIP en el reino de los cielos, en el Sí, mundo venidero. como el boleto de primera clase está en Israel, según Exacto. ellos. Entonces, eso es muestra de un sentido de ínfulas de superioridad racial que obviamente no comulgaría con el principio cristiano. O sea, los cristianos comenzaron a decir que en Cristo ya no había judío ni griego y que judío no lo es el que lo es en lo exterior, sino en lo interior, porque el judaísmo, es decir, ser pueblo del pacto, tiene que trascender más allá de las barreras étnicas. Y esto no es algo que es una invención del cristianismo posterior a Jesús, como algunos han pretendido hacer, sino que ya lo encontramos antes de Jesús en la predicación de Juan el Bautista. De hecho, hay un hermano aquí que se llama John the Baptist, ¿verdad? Juan el Bautista decía que no se amparasen en decir que eran hijos de Abraham, porque Dios puede hacer Abraham, Dios puede hacer hijos de Abraham de estas piedras. Lo que pasa es que hace un Claro, juego de palabras. Ahí. Él claro, dice, claro. Dios puede hacer Benim de estas Ebenim. Eso es lo que quiere decir. Ebenim, roca, Benim, hijos. Entonces, él hace un juego de palabras para dar a entender que ser judío no significa nada. Dios puede hacer hijos de Abraham aún de las piedras. Entonces, Sí, claro. si no te arrepientes, si no abrazas la teshuva, de nada te sirve que tú seas judío. Entonces, el escuchar a personas que obviamente hacen esta diferenciación y que critican, por ejemplo, a personas que hablan de esta manera como estoy hablando yo, diciendo, usted asume la teoría del reemplazo. Yo no estoy asumiendo ninguna teoría del reemplazo, porque yo no creo que la iglesia reemplazó a Israel. Yo creo que la iglesia es el cumplimiento de lo que Israel era sombra. No es un reemplazo. La iglesia siempre estuvo en el plan de Dios, desde antes de que naciese Abraham.
Entonces Dios eligió a Israel para que fuese sombra de ese pueblo que Dios tenía en mente desde el principio de los tiempos, porque así es como Pablo lo describe, como el misterio de los siglos. O sea, Dios tenía este plan desde el principio. Los sacrificios de animales no son anteriores a la muerte de Cristo, porque el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. El evento histórico es posterior, pero la decisión es anterior. Y entre el evento y la decisión está el símbolo, el sacrificio de animales. Lo mismo ocurre con Israel. Entre la idea y el evento histórico que es Pentecostés, tienes a Israel como sombra de la iglesia. No, y que realmente cuando tratamos de descifrar o, o comprender los caminos que el Señor toma para crear un parámetro, crear un ejemplo, como tú mismo estás indicando, nunca vamos a entender el propósito exacto, precisamente por todo este énfasis en cómo el Señor tomó el pueblo de Israel para poner un ejemplo, un pueblo imperfecto, un pueblo infiel, un pueblo idólatra. Es como, por ejemplo, cuando nos vamos al Antiguo Testamento con el caso de Oseas, que contrae matrimonio con una prostituta. Exacto. Y es el mismo ejemplo suena chocante, pero es una ilustración del amor y la misericordia de nuestro Señor a pesar de tantas infidelidades con las idolatrías. Entonces, en este tema, retornando a la guerra actual, hay posturas que dicen que sencillamente Israel se está defendiendo de manera soberana como Estado. Otros lo ven como el opresor de Palestina. Realmente, ¿cómo lo podemos situar? Mira, gracias a que nosotros asumimos esta visión eclesiológica que te acabo de describir anteriormente, podemos ser más objetivos al analizar el Hashikshu de Israel-Palestina. Porque ciertamente es descabellado, está mal, es deleznable y condenable que los izquierdistas salgan a las calles con pancartas diciendo liberen a Palestina o declarándose pro-palestinos, justificando de forma tácita los crímenes de humanidad cometidos por Hamas y los crímenes de humanidad cometidos por la Yihad Islámica Palestina, por la guarida de los leones y por Hezbollah. O sea, es algo horroroso, horripilante. Los crímenes cometidos en el que se mata a estos inocentes, incluyendo cuando penetraron a uno de los kibbutz, en uno de los kibbutz se dice que supuestamente, y no que supuestamente, de hecho está comprobado, se decía que era una noticia fake, pero está comprobado que ellos mataron niños y mataron bebés en su cuna. O sea, ellos mataron bebés en su cuna, los decapitaron 40 bebés. Lo decapitaron, o sea, que no sencillamente fue un acto, o sea, son crímenes de odio. En el kibutz de Kfar Aza, eso es deleznable. Yo nunca podría aplaudir una cosa como esa. Yo no soy pro Palestina, pero yo tampoco soy pro Israel. Porque también Israel, en este sentido, ha cometido dos grandes errores. Primer error, no ha sido un buen vecino. No ha asumido una política del buen vecino. La evidencia está en los campos de refugiados. Ellos podrían haber desarrollado una estructura adecuada para ayudar a que estos palestinos pudiesen naturalizarse. O sea, como en todo país del mundo, usted vive en un lugar y vive por cierto una reforma migratoria. Usted puede naturalizarse en ese país. No hay ningún inconveniente con ello. Exacto, una reforma migratoria, exactamente. O sea, más que sacarlos del terreno donde han vivido por generaciones, facilita una política migratoria que les permita naturalizarse. Israel no ha sabido hacer eso y generó mucho más malestar. Es decir, cosecha ira para el día de la ira. Mira, qué bueno que tú tocaste ese tema. Y quiero hacer ese paréntesis para hacerte la pregunta por comentarios que están en la palestra pública, por ejemplo, de los Estados Unidos, que es la tierra donde estás ahora, que el pastor John MacArthur creó controversias en un grupo de pastores también que dice que realmente Israel, por haberse desviado de los caminos de las enseñanzas del Señor, está bajo la ira de Dios.
Sin embargo, otras posturas, por ejemplo, judías, como es el caso del periodista Ben Shapiro, él indica que quien está equivocado es el grupo Hamas, que son el grupo terrorista que no tiene que ver con los palestinos y que Palestina realmente va a pagar las consecuencias y va a sentir la ira de Dios. Realmente, ¿cómo podemos situar la ira en este caso? Yo creo que en este caso ellos han caído en esos dos extremos. Ellos están resaltando ciertos puntos, ambos, pero como están asumiendo una postura y no se están colocando en la objetividad del intermedio, llegan a invisibilizar en este caso o en ocasiones a veces hasta justificar, aunque eso no creo que sea la intención de, por ejemplo, el señor MacArthur. Pero se llega a invisibilizar lo que realmente y en ocasiones hasta justificar lo que realmente han cometido estos desalmados. Yo no puedo decir que Palestina no será juzgada por Dios por los crímenes que cometió. O sea, Dios juzgará a Palestina por los crímenes que cometió. Pero es posible también que Palestina sea un instrumento en ese punto, usado por Dios para juzgar a Israel. Porque Israel, y esto era lo segundo que iba a decir, ha cometido un gran segundo error, y es que no solo rechazó a su Mesías, sino que abrazó el progresismo. Sí. De todos los que están aquí, no sé si lo sabían, pero he sabido que esta situación estalló justamente al final de uno de las fiestas más sagradas de Israel, que es el Sukkot, que es una rememoración de cuando Dios dio la ley y cuando Dios dio la ley a Moisés en el Sinaí cuando los israelitas peregrinaban. Y antes de Sukkot está el Yom Kippur, que es el día de la expiación, cuando el sumo sacerdote entraba a expiar por los pecados. En Tel Aviv se armó un... La fiesta el No, festival no, 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 no. En Tel Aviv, en día de Yom Kippur, se hizo se habilitó una carpa y unos judíos ortodoxos estaban leyendo la Torá e invitando a los que estuviesen cerca. Ahora como recreando el lugar santísimo, ¿no? Sí, pero invitándolos a que leyesen la Torá y que pidiesen perdón a Dios por los pecados. Y una comitiva de los arcoíris, no quiero mencionar el nombre de la comunidad, porque ustedes todos la conocen, sacó a esa gente a patadas, diciendo que en Tel Aviv no. Pero esos mismos sujetos que no querían oración en Tel Aviv, eran los mismos que se iban a Jerusalén, ciudad sagrada, a hacer marchas en el mes del orgullo gay. Entonces, pueden hacer sus marchas en Jerusalén, pero no quieren lectura sagrada en Tel Aviv, porque esto no es Jerusalén, esta no es una ciudad sagrada, esto es una ciudad secular, aquí no vengan a hacer eso. Pero aparte de rechazar, se van al desierto del Negev 260 jóvenes, entre ellos también extranjeros, y comienzan a hacer esta fiesta con una estatua de Buda, el Festival de la Paz, donde estaban todos estos colectivos. Y les llegó el desastre justamente ahí. Mirar esos videos te transporta en el tiempo y tú piensas en el Israel de la época de Sí. Jeremías y los babilonios. Exactamente, exactamente. Dios Como cuando se juzgó a los apartaban babilonios. de la, Ujú, como el pueblo se apartaba de Dios, ujú. ese pecado quitaba la cobertura, atacaban al pueblo de Israel, pero no eximía al atacante en el Sí. futuro. Tú sabes que muchos dicen como que la inteligencia israelí ya estaba enterada de que esto ha sido provocado por ellos, como muchos sostienen que fue provocado el 11 de septiembre para justificar la guerra de Irak. Yo entiendo que estos son teorías conspiranoicas. Ahora, porque sean conspiranoicas, yo no la descarto, porque muchas veces lo conspiranoico tiende a decir la verdad, muchas veces. Pero también es posible que no lo supiese la inteligencia israelí. También es posible. Y que esto haya sido incluso una evidencia de cómo por ellos rechazar a Dios y rechazar a Cristo, porque también hay que hablar de cuando han ido misioneros, recientemente fueron misioneros a barrios judíos ortodoxos allá en Jerusalén y los sacaban a patadas a los misioneros que estaban predicando a Cristo, maldiciendo el nombre de Jesús. O sea, no solamente es un problema del colectivo progre israelí,
Es un problema de los mismos judíos ortodoxos que niegan a Cristo, rechazan al Mesías. Claro. Entonces, cuando tú ves eso, si Dios es el Dios justo que maneja la historia, este tipo de eventos tienen que ocurrir y Dios burla incluso la inteligencia israelí, burla la cúpula de hierro y hace que un grupito de parapentes puedan hacer los desastres que cometieron. Después, ¿qué pasó? Después de la matanza del Festival de la Paz, muchísimos de esos colectivitos se fueron a Jerusalén a orar, a buscar el rostro de Hashem. Sí, porque que hacer un estado, o sea, geográficamente tan pequeño, rodeado de tantos enemigos, Israel ha desarrollado uno de los sistemas de inteligencia más grandes y fuertes del mundo, a pesar de lo pequeños que son, y que se haya burlado de manera tan Ujú. extraña y que hace poco tiempo también tuvieron unos ataques y los sistemas antimisiles lo detectaron en el aire, o sea, todo fue muy extraño. Sí, ahora con esto, vuelvo a repetir, yo no estoy justificando, por ejemplo, a grupos terroristas como Hamas. Hamas está también bajo el juicio de Dios, porque lo que Ujú. hicieron ancianos, personas que ni siquiera estaban involucradas en ninguna de esas cosas, los masacraron de una forma inhumana, de una forma Ujú. bestial. De hecho, yo incluso puse un video cuando presenté este comentario, el, creo que fue el 14 de octubre. Tenía los datos frescos de la cantidad de muertos del 12 de octubre hasta donde lo habían registrado, que eran 1.300 muertos, que solo israelíes, 1.300 muertos. Y todo eran, la gran mayoría eran civiles, en su gran mayoría. Entonces, cuando tú analizas el caso, yo, yo había indicado, o por lo menos pensaba, y puse este video de un padre que, que estaba diciendo entre lágrimas cómo fue una gran bendición saber que su hija, una hija que tenía, eh, no sé exactamente la edad, pero como su hija, era una muchacha jovencita, era una gran bendición saber que estaba muerta, la mataron. Él decía, es mejor que estuviese muerta que la hayan llevado a Gaza, donde no se sabe qué están haciendo con esa gente. Mira, Eh, bueno que menciona el tema de Hamas y Gaza para hacer dos intervenciones. Em, Específicamente con el grupo de los terroristas, tú sabes que el expresidente Donald Trump indicó que si él estuviera en el mando de la presidencia de los Estados Unidos, esta guerra no hubiese sucedido. Asimismo, como el actual presidente de El Salvador, Nayib Bukele, de ascendencia palestina, Ujú. pero que aborrece el grupo Hamas, condena el ataque terrorista e indica que este grupo terrorista tiene que desaparecer. Entonces, ¿qué sucede con la postura opuesta, que es la postura de la izquierda comunista, como es el caso de Hugo Chávez y otros representantes actuales de la izquierda, que aborrecen a Israel, versus lo de la derecha que lo apoyan? Es una muy buena pregunta. Eh, la izquierda siempre va contra lo contrario, contra los opuestos. Porque el problema con la izquierda no es que esté apoyando a Palestina porque Palestina esté sufriendo. Es simplemente apoyando a Palestina porque es lo opuesto de Israel, que es Exactamente. apoyado por Estados Unidos. Entonces, a final de cuentas, es una crítica contra el imperialismo, así como yo lo veo. Eh, pero, pero, pero estos sujetos se hacen de la vista gorda ante los crímenes de odio cometidos por estos individuos. O sea, el grupo Hamas, como alguien comentó ahí, son unos cobardes que se refugian tras civiles. Y eso, y eso es algo que no puede ser nunca defendido en este caso. Los sujetos como Chávez, como Maduro, que llegó a decir un disparate de que eso era palestino, como Alexandra Ocasio Cortés, por ejemplo, todos ellos
el mismo Petro, Gustavo Petro. Todos ellos lo único que reflejan es la posición natural y la consecuencia lógica de su postura. Ujú, ujú. ¿Por qué? Porque ellos a los palestinos los ven como minoría. Y generalmente la izquierda trata de apoyar a la minoría Apoyar a la minoría y crear y un conjunto crear, de normativas para apoyo a esa ¿no? minoría. Y crear la noción de que no solamente están defendiendo por lo justo, porque están defendiendo a la minoría, sino trata de lograr una cohesión con esa minoría, entre minoría y minoría. Lo que es risible, por cierto, porque la minoría palestina no se puede cohesionar con otros grupos minoritarios defendidos por la izquierda, como el caso de las feministas o el caso de los LGBTIQ. De hecho, es Israel quien apoya más la causa LGBTIQ que los palestinos. Los palestinos penan, y creo que penan con la muerte a los homosexuales. Los Sí, matan. Y sí, las mujeres no la tienen filosofía libertad. musulmana, sí. Y las mujeres tienen libertades muy restrictivas porque aplican la ley Sharia. De hecho, ocurrió un caso curioso en 2021 cuando este conflicto dio sus primeras virutas de manifestación, que fue en mayo del 2021. En San Diego, California, fue un grupo de homosexuales con su bandera de colores y su bandera palestina y con un cartel diciendo liberen a Palestina. Primer error, Palestina es un estado semiautónomo, con bandera y con gobierno hasta con himno. No necesita que lo liberen, No, necesita que lo reconozcan, pero no que lo liberen. Ya de por sí la pancarta mostraba la ignorancia de estos idiotas, pero no solamente eso, es que estos estúpidos van con la bandera muchacho. arcoíris a una manifestación pro-palestina de palestinos en San Diego, California, para apoyarlos. Y cuando los palestinos vieron a estos arcoíris, los sacaron a patadas. Y estaban diciendo los del colectivo, pero ¿y por qué lo hacen si venimos a apoyarlo? Lo que muestra hasta qué punto viven estos energúmenos en una burbuja. Estos, estas Porque personas. creen que minoría es igual a apoyo de minoría o a consenso de minorías o a lograr una cohesión de minorías. Y yo creo que eso es lo que pasa con los izquierdistas. Ahora, tocante a lo que mencionaste de Trump, yo creo que esto se pudo haber evitado. De hecho, Trump en 2020 firmó una paz entre palestinos e israelíes. Y que reconoció a Jerusalén como la capital en Sí, Israel. él puso, porque esa era la misma idea de cuando la ONU había dicho que Jerusalén iba a ser como un territorio neutral, reconocido como capital en este caso. Pero ¿qué sucede? Que él dice, en el proyecto de paz que él tenía, se incluían dos cosas. Primero, palestinos, ¿qué es lo que ustedes desean? Reconocimiento. Bueno, vamos a hacer un reconocimiento del Estado palestino. Uno. Y dos, los vamos a apoyar económicamente. Dos cosas a Palestina, al Estado palestino. Pero a cambio, ustedes no pueden tener fuerzas de seguridad. Dos, no pueden controlar las fronteras. Tres, tienen que renunciar al derecho del retorno de refugiados. Cuatro, los asentamientos de los territorios que ustedes ocuparon, ustedes los tienen que mantener, porque yo no sé si tú sabías que los palestinos han ido ocupando territorio que ya no les pertenece, pero Israel se los tiene que mantener. Tú no sabías eso, ¿verdad? Por ejemplo, en la franja de Gaza, el 85% de la energía eléctrica la provee el Estado de Israel. O sea, Israel mantiene los asentamientos de palestinos. Para variar. Sí, sí, eso, son situaciones que siempre se van a dar de Entonces, conflicto entonces de zona fronteriza. exacto. Entonces Trump le dice, bueno, y ya que ustedes van a ser reconocidos y lo van a apoyar económicamente, ustedes tienen que mantener esos estados, ya no se lo pidan a Israel. Porque qué bueno, tú atacas a Israel, pero quiere que te mantenga. Y no solo eso, sino que vamos a desarmar a Hamas, que eso fue otra de las posturas que puso Trump. Desarme de Hamas. Y Jerusalén será la capital unificada de todo Israel.
Esa era la postura, la propuesta de Trump. Esa propuesta, sorprendentemente, comenzó a ser bien vista por algunos grupos, porque en Palestina no todos los grupos son radicales, jamás es un grupo Ujú, radical, ujú, pero hay otros grupos que no son radicales, por ejemplo, el grupo de Fatah, si mal no recuerdo, se llama Fatah, el grupo de Fatah. Fatah es un grupo palestino, es un partido político, por así decirlo, ujú. que es menos extremista y que está más abierto al diálogo. El problema es que Fatah no ganó y se impuso jamás como poder político. Y por eso es la situación. Pero con esto te digo que no todos en Palestina son así, son Claro, rigoristas. Entonces, parece que este acuerdo le gustó a rigoristas y a algunos extremistas, o por lo menos los representantes extremistas, porque parece que iba a funcionar. El problema fue que 2020 fue el último año de Trump en la presidencia. La perdió, muchos dicen que por fraude, la perdió. Y en 2021, cuando Biden se sentó así en la silla presidencial, en la oficina oval, desde comenzó a que se revocar sentó, todo. echó para atrás todos los proyectos de Trump, incluyendo ese. Y en mayo de ese año estalló de nuevo el Hasikshu, cuando se desalojaron unas familias palestinas en el barrio de Sheikh Jarrah, en Jerusalén del Este, y estalló el conflicto que duró durante todo el mes de mayo. El cese de fuego terminó el 20 de mayo, pero quedó el resabio durante todo el 2022 y estalló de nuevo ahora. Entonces, no solamente Biden hizo eso, Biden descongeló 6.000 millones de dólares y se los dio a Irán. A Irán, Irán apoya a todos estos grupos. Entonces, que casualmente después del apoyo financiero exacto, estalla la guerra. exacto. Hermano, podemos responder de manera breve una preguntita que tiene un momentico ya del hermano David. Eh, dice que pregunta que dicen que los palestinos fueron los filisteos. El nombre palestino es y viene de Filistea. El problema es que tú no puedes dictaminar de una forma tan precisa si son los antiguos filisteos, porque no tenemos osamentas filisteas para hacer una comprobación hasta donde yo tengo entendido. Puede ser que sí, pero no se tiene como para hacer un cotejo de ADN en ese caso. Ahora, si se ha hecho y alguien del público que esté ahí lo sabe, lo puede compartir, pero hasta donde yo tengo entendido, no. Sin embargo, yo podría aducir que sí lo son. ¿Por qué? Por simple historia. Los filisteos nunca fueron exterminados como pueblo. Es lo primero. Fueron asimilados. Los judíos, cuando establecieron su monarquía con David, los sometieron. Estuvieron sometidos a Israel durante todo el reinado de Salomón. Cuando se dividió el reino, que quedó el reino de Judá los mantuvo como tributarios, pero ellos mantenían su independencia étnica, pero estaban siendo tributarios hasta que se independizaron de nuevo y se mantuvieron de forma autónoma durante toda la monarquía del Judá del Sur. Y cuando apareció el imperio asirio, los asirios no los conquistan, sino que ellos se avasallan a los asirios. Se vuelven vasallos de los asirios y hacen alianza con los asirios, porque eran muy oportunistas. Cuando había un imperio muy poderoso, los filisteos no fueron un imperio, pero fueron una pentápolis de ciudades-estado autónomas que al dominar el hierro, en una época en la que el bronce era lo que predominaba, pudieron ser una potencia militar en la época de los jueces. Ujú. Pero después que apareció David, cuando los israelitas ya manejaban el hierro, se impusieron contra ellos y los sometieron.
A partir de ahí ya no son un poderío militar, pero sí se van avasallando a los grandes imperios. Se avasallan a los asirios. De hecho, tenemos constancia epigráfica de que el rey Sennacherib, por ejemplo, tenía tratos con el rey de Asdod, que era filisteo. Entonces, el imperio asirio los avasalla, el imperio babilonio también los avasalla. Después de haber hecho guerra con ellos, los derrota y luego entonces los avasalla. Y ellos se asimilaron la cultura babilonia. Luego vinieron los griegos y ellos asimilaron la cultura griega. Cuando llegaron los romanos, se avasallaron a los romanos, pero mantuvieron su identidad griega. Y durante la época de Jesús, estas ciudades de los antiguos filisteos seguían en pie. Algunas de ellas ya habían asimilado, habían sido asimiladas de tal manera que ya tú no podías decir este es un filisteo, como sería el filisteo en la época de David, ¿verdad? No es un filisteo como antes se conocía, porque era un griego, se veía como griego, pero era porque habían asimilado obviamente la cultura como tal, el idioma y todo lo demás. Y se mantuvieron independientes, debo decirte. O sea, el emperador Augusto los dejó como ciudades autónomas. Ellos nunca fueron vasallos de Herodes, ni nunca fueron vasallos de los procuradores romanos. De hecho, cuando el emperador, bueno, cuando el procurador romano venía, iba a esos lugares, escuchaba las quejas de ellos, pero ellos se mantenían independientes y obviamente eran súbditos de Roma porque ellos sacrificaban al emperador. Pero los judíos muchas veces iban a vivir a esas ciudades porque esas ciudades eran ciudades enriquecidas. Gaza era una ciudad enriquecida. Asdod, que era la antigua Soto. De hecho, en Asdod estuvo Felipe, el diácono, predicando el evangelio. La ciudad de Gat, por ejemplo. Todas esas ciudades eran ciudades griegas, los judíos vivían ahí, y sabes que había conflictos entre ellos y los judíos. De hecho, muchas veces muchos de esos habitantes llegaron a levantarse contra los judíos y los masacraban. Y durante la guerra judía del 66 al 73, ellos aprovecharon las revueltas judías para masacrar a comunidades enteras de judíos ahí. Ese es el germen del conflicto, porque esos tigres eran palestinos, lo que hoy llamaríamos palestinos. Eran esos habitantes que antes habían sido filisteos. Cuando Israel es despojado de sus tierras, es decir, lanzada al exilio, estos grupos comenzaron a ocupar más terreno y cuando vinieron los musulmanes, como ya era su costumbre que asimilaran a la cultura del invasor, terminaron asimilando la cultura musulmana. Así que sí, posiblemente sean los mismos filisteos. Mira, tú que mencionas el tema de Gaza ahora mismo, los cristianos tenemos a Israel como un referente de una especie de reloj profético realmente. Entonces, en las clases que usted le ha dado por todo Latinoamérica con el teólogo Responde, en los tiempos finales de la escatología, de la ciencia que estudia el final de los tiempos, vemos en Sofonías que dice que Gaza será desamparada, vemos en Mateo 24 cuando los discípulos le preguntan a Jesús sobre su segunda venida, no le dice cuándo, pero le habla de señales. Vemos en Apocalipsis 22 cuando en las revelaciones el Señor dice, vengo pronto. Entonces, como que en base a todo este escenario, en tu postura teológica, más o menos, ¿en qué tiempo profético tú crees que nosotros podemos estar? Bueno, lo que pasa es que tú me has preguntado, tomando Sofonías y luego conectándolo con Mateo. Yo no lo haría de esa manera. O sea, la profecía de Sofonías es una profecía que hay que entenderla directamente en su tiempo. Sofonías está profetizando la destrucción de Jerusalén por los babilonios y que eso iba a afectar a las ciudades filisteas que todavía imperaban en la zona. Y yo creo que cuando habla de Asdod, de Gaza, de Cron, incluso mencioné Cron, el Cron hoy en día es ruina.
la ciudad de Cron, que era una de las ciudades, de las 5 ciudades filisteas, eran ciudades autónomas, ciudades-estado. Cada una tenía su rey, pero formaron una coalición. La ciudad de Cron ya queda en ruinas, nunca ha vuelto a ser habitada. Creo que en la época de Jesús ya estaba en ruinas. Y lo que las profecías de Sofonia está presentando es lo que iba a pasar cuando los babilonios arrasaran el territorio. ¿Qué iba a pasar con ellos? Es una profecía que ya se cumplió en esa época. Yo no la conectaría con Mateo 24. Interesante, como que a pesar de que menciona Gaza y que Gaza siga vivo, en el contexto histórico ya Sí, proféticamente ya esa profecía se cumplió, sí. entonces faltan por la de cumplir Mateo. Sí, porque que cuando nosotros leemos gas, inmediatamente a veces cometemos los anacronismos de creer que está refiriéndose directamente a la situación actual. No necesariamente, recuérdate que esto es una historia de milenios y ya esas ciudades han experimentado ciertos conflictos como tal. Un comentario muy bueno de Azul Tron que dice, si ven imágenes, verán palestinos rubios, porque las tribus hermanas estuvieron por allí. Los vándalos, visigodos estuvieron por esas tierras y creo que mencionó un poquito antes, muchos palestinos son rubios, los filisteos desaparecieron como lo dice la Biblia. Ok, los filisteos, los filisteos originales, los filisteos eran rubios. Uh, bueno, vamos a ser un poquito más claro. Los filisteos originales eran caucásicos. No voy a ser tan exagerado como decir que eran originalmente rubios, ¿verdad? Pero los filisteos originales no eran de Oriente. Los filisteos originales vienen de los dominios minoicos, es decir, de Grecia. De hecho, estos grupos, los filisteos, replicaban exactamente la cultura griega, hasta en la forma de gobierno. La forma de gobierno de ciudades-estado que replican cómo era la cultura prehelénica, porque ellos vienen de la isla de Creta, de acuerdo a como lo menciona la tabla de Génesis capítulo 10, que dice que de los hijos de Cam salen los Caftorim, están los Caftorim, de donde vienen los filisteos, así lo dice. Caftor es el nombre de la isla de Creta. Creta era una isla que pertenecía a los dominios minoicos. Pertenece a la cultura de donde vienen los micénicos. La cultura micénica se desprende de ahí. De hecho, muchos de los colonos que iban a conquistar a los pelasgos, que eran los que habitaban en la zona de Acaya, etcétera, que es lo que hoy es Grecia, la Grecia clásica, venían de Creta o de islas de alrededor de lo que se conoció como el Santorini, ¿verdad? Que hubo un volcán, por cierto, que hundió esa zona. De esas islas nace el germen de la cultura griega. Y la cultura griega era una cultura, bueno, la cultura minoica era una cultura muy avanzada, incluso arquitectónicamente. El Palacio de Knossos, que se fue desenterrando, que posiblemente sea contemporáneo de Abraham. El Palacio de Knossos tenía un sistema de alcantarillado, un sistema de desagüe para sanitario, avanzado para su época. Entonces, estas culturas como tal, parece que sufrieron un proceso, algunos señalan que fue por un cataclismo natural, posiblemente la explosión del volcán Santorini, que muchos sitúan para el 1450 antes de Cristo, es decir, antes de Cristo. 1450 antes de Cristo, y que puede ser el que dé el origen al mito de la Atlántida, por cierto. Que el hundimiento de esa zona hizo que muchos de esos pueblos emigrasen. Entre los pueblos que emigraron de esa zona estaban los filisteos. Los filisteos vienen de esa zona. Los filisteos eran caucásicos. Se establecieron, esto te lo dice Deuteronomio capítulo 2, a partir del verso 20. Se establecieron en esa zona, en lo que hoy es la Franja de Gaza, donde estuvo la Pentápolis filistea, y exterminaron
oye bien, exterminaron a los pueblos originales de ahí, que eran los Avim, que así es como se llamaban. Que por cierto, los Avim eran eran un grupo étnico cananeo que estuvo gobernado por una serie de reyes a quienes ellos llamaban Abimelech, porque consideraban que el rey era su padre. Y que con dos de esos Abimelech entraron en contacto los patriarcas Abraham e Isaac. Abraham e Isaac entraron en contacto con estos reyesuelos. Y cuando tú te lees en Génesis 26, dice que habitaba en la tierra de los filisteos. Pero ese término, tierra de los filisteos, es un anacronismo que viene de la actualización que posteriormente se le hizo al texto del Génesis. Porque en la época de Abraham los filisteos no estaban ahí. Estaban los Abim, como lo dice Deuteronomio capítulo 2, a partir del verso 20. Entonces, los filisteos cuando llegaron en el siglo XIV antes de Cristo, para la época de Moisés, llegaron ahí, exterminaron a los Abim y se establecieron ahí. De hecho, no solamente llegaron ahí, muchos de esos filisteos que eran expertos de mar, llegaron a Egipto. Y tenemos crónicas, las crónicas de Ramsés IV, enfrentándose a los famosos pueblos del mar, que era el nombre de los filisteos. Sorprende que los filisteos tuviesen como dios a Dagón, que era un dios mitad pez, porque eran descendientes de pueblos pesqueros acostumbrados a la navegación. Y tenían costumbres, el arte y la cerámica que se ha ido descubriendo en la arqueología de los pueblos de las antiguas ciudades filisteas. Es una cerámica que solo se encuentra, obviamente, en la cerámica antigua minoica. Así que eran de origen europeo. Los filisteos eran europeos, señores. Wow. Entonces, volviendo un poquito a los temas de los acontecimientos finales, en base a todo este escenario, que como te había mencionado, lo conectamos con el tema de Mateo, tu postura teológica, ¿en qué tiempo profético tú crees que más o menos puede encontrarse la historia actual? Mira, desde que Cristo se fue, estamos viviendo al borde de los tiempos. Ahora, yo no quiero cometer el error que muchos han cometido al tratar de poner fechas y cosas por el estilo. No, porque no es esa la No, pregunta, no, sino no, en yo sé base que a las señales de Mateo. yo sé que sabes tu pregunta, pero no quiero cometer el error de muchos que han tratado de, de tratar de dilucidar un tiempo específico para tratar de ubicar en qué etapa escatológica nos encontramos. Nos encontramos en la etapa de las postrimerías de los tiempos, porque así lo indicó Jesús. Ahora, si yo comienzo a observar en base a una lectura futurista, adoptando una lectura de la escuela futurista en escatología, yo podría decirte que nos encontramos en un tiempo muy crucial, que posiblemente ya Cristo esté a las puertas, porque hay una serie de cosas que se han ido dando en el plano geopolítico. Cuando tú lo observas, te das cuenta que muchas veces ese discurso futurista parecía tener razón. Por ejemplo, el discurso futurista de los escatólogos de la década de los 90, que hablaban de que iba a haber una sola moneda, un solo gobierno, Sí, y que iba a aparecer el nuevo orden mundial, etcétera. es como que se orquesta ese panorama, ¿verdad? Esto parece ser menos conspiranoico que en la época de los 90. En la década de los 90 eso Claro. sonaba bien conspiranoico. Ya no, ya no. De hecho, la pandemia del 2020 a nosotros nos abrió mucho los ojos para darnos cuenta de que estamos, como dice Vidal, en un mundo en cambio. Entonces, sí, nos encontramos en una etapa escatológica muy relevante, muy importante. La pregunta sería, para ser más precisos en cuál, creo que no podría yo darte una respuesta, puesto que la escatología es un terreno más arenoso que otros temas dogmáticos, porque va a depender mucho de la especulación. Y yo he abrazado una postura más sabia escatológicamente, porque yo adopto una hermenéutica integral cuando voy a hacer un estudio escatológico. Entonces creo
que hay profecías que se han cumplido y que hay profecías que no se han cumplido. Esa escuela del ya, pero todavía no. Pero también yo creo en mi hermenéutica integral que una profecía que se cumplió puede volverse a cumplir. O sea, eso entiendo yo. ¿Por qué? Porque las profecías son atemporales, ya que proceden de un Dios atemporal. Y entonces se traducen en el tiempo porque afectan a un mundo que está ubicado en espacio y en tiempo. De manera tal que una misma profecía puede haberse cumplido, estarse cumpliendo y cumplirse. Y que hay facetas diferentes de una misma profecía. Y eso bíblicamente se puede comprobar. Por ejemplo, la profecía de Joel 2, 20, 21, ¿verdad? Que habla del derramamiento del Espíritu de Dios. Claramente está cumplida en Pentecostés, porque así Pedro lo dice. Pero cuando tú sigues leyendo la profecía, descubre elementos que no se dieron en esa época. Columna de fuego, columna de humo, señales, la luna se volverá sangre, etcétera. Esas cosas no se vieron en esa época. Entonces tú te quedas con dos opciones. O es metafórico el lenguaje, pero si es literal, entonces que esta profecía tiene dos etapas. Y una etapa se cumplió, pero otra etapa de la misma profecía no se ha cumplido. Entonces, por ahí es que va la cosa. Lo mismo sucede, por ejemplo, con profecías como el tema del anticristo. El cuerno pequeño de Daniel, el primer cuerno pequeño, no el segundo, el primer cuerno pequeño de Daniel, sin duda alguna, debe representar un poder político que no había, que era futuro para Daniel, pero que seguía siendo futuro para la época de Cristo, porque Jesús en Mateo 24 habla de la abominación desoladora generada por ese cuerno pequeño. Ahora, sabemos que el cuerno pequeño históricamente fue Antíoco IV. Sin embargo, Jesús lo ve como un elemento futuro todavía. Por lo tanto, la conclusión es que, aunque realmente fue Antíoco IV, esa misma profecía todavía faltaba por cumplirse. Y es a eso lo que yo le llamo hermenéutica integral. Creo que Apocalipsis 1, si mal no recuerdo, el verso 18, o el verso 8 o el 18, uno de los dos, dice, escribe las cosas que has visto, las que ves y las que han de venir. Como que Sí, sí, ese exactamente. Es pasaje, como que esquematiza como la cronología de la que profecía. ese pasaje nos está dando a entender una pista hermenéutica de que la profecía hay que interpretarla en clave pasada, en clave presente y en clave futura, la misma profecía. Bueno, de hecho, Pero eso es una conjetura, el, no es mía, el debo apo- decir, yo me sí, inclino a ella, pero la escuché, creo, si mal no recuerdo, en la cueva. el apóstol Pablo realmente vivía prácticamente como si estuviera esperando la segunda venida de Cristo. ¿Y Exactamente. cuánto ha pasado de eso? Ujú. Sí, no, realmente el tema es bastante amplio. Yo creo que es digno de hacer eh, eh, diálogos en forma de serie con respecto a ese tema, porque Claro que yo sí. creo que los temas que tienen que ver con el fin de los tiempos es un tema que siempre llama demasiado la atención de la audiencia, inclusive desarrollando argumentos que ni siquiera cristianos son. ¿Cuántas películas no han hecho? ¿Qué de Apocalipsis? ¿Qué de fin del mundo? ¿Qué de tal cosa? Sí, Eh, Despierta demasiado la atención y creo que es digno de tenerlo en forma de serie. Nuestros hermanos nos han acompañado durante este trayecto. Yo agradezco el tiempo realmente que nos brindas en este espacio, a los hermanos que se conectaron más tarde. Les invitamos a seguir nuestro canal Palabra de Vida RD, donde también tratamos curiosidades, estudios bíblicos y también estamos tratando el tema de los cortometrajes con reflexiones cristianas, ya que vemos el cine como una herramienta de evangelismo y lo vemos como un ministerio. Me imagino que es hora diferente según dependiendo de cada país que esté conectado, México, imagínate que tenemos gente de Argentina, Bolivia, Australia acá. Chile, de Australia. O sea que nosotros aquí yo aquí en República Dominicana tengo casi el
la luna de la medianoche tocándome la puerta y cuando viene a ver en otra parte ya casi se están tomando un café de desayuno. Oye, pero mira, han hecho muy buenas preguntas, ahora que estoy viendo, así, pero muy, muy buenas preguntas. Esta audiencia del Teólogo Responde es una audiencia buenísima, es una audiencia de gente sesuda, gente muy, muy buena, que hace muy buenas preguntas. Por ejemplo, mira, ahí está Siríaco. Dios te bendiga mucho, Siríaco. Siríaco es un gran amigo y un gran hermano. Eh, Mira, el anticristo ser ecuménico. ¿Qué te Bueno, ya puedo decir? cuando Lo que pasa tildan es de que ecuménico al anticristo, ya le están poniendo Lo una que, persona lo que que pasa es hace que muchas no, referencias. no va a ser ecuménico, porque el término ecuménico es muy está estrictamente delimitado ya. Ecuménico no es igual a diálogo interreligioso. Ahora, el anticristo promulgará el diálogo interreligioso, es posible, es posible. Puede utilizar la herramienta del ecumenismo, aunque al final sea un carácter Yo creo dictatorial. que tendrá otro nombre, pero no creo que se llame así. Concilio. Déjame ver. La profecía de Abías es relevante al tema de Abdías. Pero que la de Abdías está limitada específicamente a Edom. Y me parece que la profecía de Abdías en Edom se cumplió cuando los edomitas no solamente fueron destrozados por los babilonios, sino que después se terminarían siendo absorbidos por los judíos. O sea, los edomitas terminaron siendo absorbidos étnicamente por los judíos. Pero, como hemos hablado de hermenéutica integral, es posible que elementos de Abdías puedan todavía replicarse en el futuro. Por ejemplo, la profecía de Sofón, hay una profecía de Nahum, si mal no recuerdo, está en el capítulo 2, que habla de carros con faroles encendidos que se estrellan en las plazas. Obviamente, él está hablando de la destrucción de Nínive en el 612 antes de Cristo. Pero la forma como él retrata los vehículos, ¿te parece que está hablando de un carro, de un automóvil moderno con los faroles encendidos que se estrellan en accidentes enormes en las plazas públicas de nuestros países? O sea, ese es como la belleza que hace que la escatología tenga ese misterio, justamente, porque puede ser aplicable en ese sentido. Déjame ver. Aquí el documental del templo, mira, dicen como que esto lo dice Sultron, un documental donde dice que el templo de Dios no está ubicado en el Domo de la Roca. Los nuevos hallazgos dirigen a otro sitio no muy lejos. Con eso es posible la convivencia de dos templos. Puede ser, pero no lo creo, porque el Domo de la Roca se llama así porque conserva en su interior una gran roca que, de acuerdo a la tradición islámica, pero también judía, es la piedra fundacional del mundo, porque ellos llegan en su megalomanía, llegan al extremo de creer de que el mundo fue creado en Israel. O sea, imagínate hasta dónde llegan. Hasta creían que la Sí, tumba de no, Adán estaba en no, Jerusalén. no, ya eso es un tema de idolatría. Entonces, de hecho, ellos tienen la tumba de Adán. Ellos tienen la tumba de Adán, ellos te la enseñan. Esa es la exageración de estos megalómanos, y a eso lleva justamente el fanatismo en ese punto. Pero el Domo de la Roca, al conservar la roca, esta roca, que también se dice era la piedra donde Isaac iba a ser sacrificado, no podemos decir que sea esa piedra, pero sí se hizo un análisis del Domo de la Roca con permisos, obviamente, y se descubre que el Domo de la Roca tiene como una especie de incisión, o sea, la roca, perdón, no el domo, la roca, tiene una incisión que la aplanaron con una medida específica como para colocar ahí un objeto. Se presume que el objeto colocado ahí era el arca del pacto, porque justamente tenía la forma rectangular y las mismas medidas como para que encajase en la roca, como dando a entender que cuando el templo estaba en pie, la roca estaba en el lugar santísimo y el arca estaba encima de la roca en una abertura que ellos le prepararon exactamente con la medida del arca del pacto. Si esto es así, entonces el domo de la roca está justo donde estaba el templo.
No, mira, la verdad, verdaderamente yo haciendo una lectura rápida sobre los comentarios que están haciendo todos los hermanos, preguntas y comentarios y aportes. Digo de manera rápida por por el material y la sustancia que tienen la mayoría de los comentarios. Debo de admitir que es digno de, cada comentario es digno de un café aparte, porque la verdad es que eh, lo que están escribiendo los hermanos es un contenido Sí. bastante rico y yo creo que nosotros, o sea, todo lo que están aportando es digno casi de hacer una vigilia No, aquí, no, no, yo completamente de acuerdo. No, yo ¿eh? sé que hay que cortar. Sí, ¿Quiénes eran los sí, pueblos para, del mar? Solo un término que los sí, egipcios le dieron a estos invasores que venían justamente de esa zona del Egeo y que hoy algunos de esos grupos los llamamos filisteos, pero no todos los pueblos del mar son filisteos, pero algunos de esos grupos eran filisteos. Simplemente para responder entonces, eso rápido. ok, entonces, hermano, para hacer ya como un cierre con respecto al tema inicial, la situación actual, Israel y Palestina, los tiempos proféticos y ya lo que se profetiza sobre el pueblo que acepta finalmente al Mesías en los tiempos del Apocalipsis. Ya para cerrar. O sea, que te diga, Para que nos comentes un poco ya el tema de cuando la venda se cae, que el pueblo judío acepta al Mesías, ya los tiempos finales, lo que está profetizado con respecto al pueblo judío cuando adquieren la postura mesiánica. bueno, ¿hay esperanza de que Israel abrace enteramente al Mesías? Es posible. Es posible que en los últimos años, en los últimos días, haya un avivamiento, vamos a llamar sí, un avivamiento, ese es el nombre correcto. Un despertar solo sería para la iglesia, pero un avivamiento en el que muchos de estos hombres y mujeres que están muertos en sus tradiciones externas y están perdidos, despierten a la verdad del evangelio y obviamente esto podría ser asusado. Aquí voy a tener que hacer la interpretación desde una perspectiva futurista, porque de todas las escuelas de interpretación escatológica, esta es la que más detalles arroja al respecto. No es la única escuela que hay, pero es la única que entiendo da una muy buena explicación. El futurista entiende lo siguiente. Cuando aparezca el anticristo, todavía en su faceta de príncipe de paz, posiblemente trabajando no como presidente de una nación determinada, sino como secretario de la ONU. Ujú, O ujú. sea, el anticristo sería secretario general de la ONU, porque es la plataforma más adecuada para poder ejercer la implantación de un gobierno mundial, la ONU. O sea, a los que les gusta eso, entonces tendrán que ver en la ONU el origen del anticristo. Obviamente el anticristo puede ser que proceda de un país europeo, de esos países de Europa del Este. Alguien incluso llegó a suponer que es rumano, que llegue, renuncie a su presidencia y sea secretario de la ONU y que a partir de ahí establezca un gobierno como tal a través de acuerdos de paz en Medio Oriente, justamente con la propuesta de la construcción de un tercer templo. Y si lo logra, entonces los judíos lo recibirían como Mesías. Pero en ese tiempo aparecerían dos figuras desgarbadas, de manos huesudas y altas, como profetas de antaño, los dos testigos. Esos dos predicarían a los judíos y les mostrarían que ese era el falso Mesías. Y la predicación de estos hombres y el hecho de que ellos estuviesen acompañados por señales y milagros despertaría a muchos y abriría una cosecha de almas de judíos por la predicación de los dos testigos. Entonces, con la muerte de los dos testigos y su resurrección en televisión internacional, y no será televisión internacional, tal vez a través de redes internacionales, entonces habrá una segunda cosecha mayor. Y es aquí entonces cuando algunos de los futuristas entienden que el anticristo es asesinado y resucita.
y cuando resucita, entonces implanta un gobierno de terror, y es aquí donde se da una tercera cosecha de almas que abarcará casi a todo Israel. Entonces, ese panorama descrito de esa manera parece muy bien organizado. Yo no puedo decir del todo que sea así que ocurra. No, porque es una especulación. Es especulación del futurista, pero más o menos así es como explica los hechos. Y para dar una explicación como base de lo que tú me has pedido, sería como la mejor escuela para dar una explicación en ese sentido. Ujú. Ahora, independientemente de que se dé de esa manera o no, es posible que haya un despertar, un avivamiento en Israel, y que ese avivamiento sea señal de los tiempos, señal de los fines de los tiempos. Ahora, se está dando, hay algunos que dicen que sí, que se está dando, que ya hay una enorme cosecha, pero cuando yo observo el panorama, la cosecha prometida es una cosecha que apunta a que ellos reconocen a Cristo como el Mesías, no solamente como el Mesías, sino que incluso llegan a dejar esa idolatría hacia la cultura que tienen. O sea, porque Ujú, claro, el judío es idólatra de su cultura sí. y trata de imponérsela al Goyim. Incluso cuando abraza al Mesías, te quiere imponer su cultura. De ahí nace el judaizante. Ujú, ujú. Yo no creo que esa sea la cosecha, porque el judaizante es un herético. La cosecha tiene que ser diferente, y por lo que yo veo hasta ahora, la enorme mayoría de los judíos que se convierten muchas veces todavía sienten esa superioridad y ese esnovismo racial, hasta el punto tal de exigirle a los demás que tienen que ser judíos así en ese sentido como ellos. No creo que sea un avivamiento en ese sentido como el de los últimos tiempos. No creo que sea esta la cosecha de almas, pero si se está dando, y si se está dando en un sentido que los desligue totalmente de esa israelocracia o de esa esa idolatría hacia su cultura, es posible que nosotros podamos decir que nos encontramos en tiempos finales. No, esta conclusión está buenísima. Agradecerle finalmente a todos los hermanos que se conectaron. Hay una lluvia de preguntas que vamos a tener que en los comentarios dejarlas anotadas y Sí, en algunos momentos hacer algunos, digamos que algunas cápsulas o algunos clips para ir respondiendo muchos comentarios, muchas inquietudes. Gracias por habernos acompañados por aquí. Félix Vargas, alias Feldigargo, desde el canal de YouTube Palabra de Vida, Santiago, República Dominicana. Hacemos contenido cristiano a través del cine y otras curiosidades. Gracias a la audiencia del Teólogo Responde también por habernos abrazado en la noche de hoy. Néstor, mi amado hermano, tenemos mucho trabajo por hacer, tanto de manera virtual como presencial. Así que el Señor ha sido, es y seguirá siendo bueno. excelente. No, no quiero despedirme sin antes dar una palabra reflexiva final. Ya tocante esto del Hashikshu Israel-Palestini. Otra vez, como lo dije en aquella ocasión que hice la emisión y como lo he dicho en otras ocasiones, nosotros tenemos como cristianos ubicarnos siempre en el punto medio. Ni pro Palestina ni pro Israel. Pro la verdad. Recuerden que en Israel hay pueblo de Dios, pero también en Palestina. Nunca se me olvidará ese libro de Un ejército de luz del hermano Andrés, que lo escribió en colaboración con un cristiano palestino, cuando él, en la década de los 90, en la época en que se dio la guerra del Líbano, se dio más para el 2006 por ahí. En esa época, 2006, yo creo que el libro es más o menos del 2006. Yo lo compré en el 2008, si mal no me acuerdo. Y ese libro hablaba del hermano Andrés presentando el Evangelio, pero también encontrando comunidades vibrantes de cristianos genuinos en Palestina, en los campamentos de refugiados y en Israel. Y él decía
que el Evangelio hizo lo que ningún organismo internacional puede hacer, que un israelí y un palestino se den la mano, se abracen y se llamen hermanos. Ellos pedían mucho la oración por ellos, o sea, a todos los cristianos del mundo que orasen por sus hermanos en Palestina, que orasen por sus hermanos en Israel. Y acá, donde mucha gente no tiene conocimiento de eso, encuentras tú a cristianos orando por la paz de Jerusalén y se olvidan de los hermanos palestinos, o sea, de sus hermanos en Palestina, que han hecho esfuerzos en conjunto con los hermanos cristianos israelíes para armar asociaciones de iglesias evangélicas en pro de ayudar a los damnificados, cosa que no te lo menciona la prensa. De hecho, en una entrevista que tuve con un gran amigo, mensajero cristiano, se entró un católico en el chat y comenzó a preguntar de forma maliciosa, ustedes hablando, estaban hablando del camino de la sinodalidad, y ustedes hablando, ¿y qué está haciendo lo evangélico en Medio Oriente, en el conflicto de Israel-Palestina? ¿Qué está haciendo? Entonces yo me metí inmediatamente a una página que mostraba un artículo y se lo puse en la pantalla. Eso están haciendo. Él no volvió a hablar. De hecho, yo creo que aquí hay muchos de los que estuvieron ahí cuando eso se dio. Gina, por cierto, estaba ahí. Y se dieron cuenta cómo el tipo inmediatamente enmudeció. ¿Por qué? Porque realmente eso es lo que están haciendo ellos. Nuestro deber es orar por ellos. Y es interesante, orar por la paz de Jerusalén es un llamado implícito a orar por la paz de los vecinos de Jerusalén. Porque si los vecinos están en paz, Jerusalén estará en paz. Claro. Es una consecuencia lógica. Y lo llamativo del caso es que bíblicamente hablando, esto sí te lo puedo decir con confianza total, escatológicamente hablando, los palestinos van a ser salvos también. Y esto lo dice el salmista. El Salmo 84. El Salmo 84. Específicamente, el Salmo 84, sí. Es que si mi pueblo se humillare, eso abarca para cualquiera que busque el nombre del Señor. Sí, el Salmo, déjame ubicarlo bien. Hay un Salmo específicamente. Hay un Salmo específicamente. Incluso preparé un mensaje sobre él. Está entre los Salmos 80. No es el Salmo 84 como pensaba. Déjame ubicarlo bien porque quiero realmente darle este mensaje a la gente. Sí, el Salmo 87. El Salmo 87, versículos 4 al 6. Es un salmo breve de 7 versículos, pero los versículos 4 al 6 son gloriosos. El versículo 1 y 2, del 1 al 3, son versículos que nos establecen el valor de Jerusalén. Dice, su cimiento está en el monte santo, ama Jehová las puertas de Sión, más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Es una alabanza a Jerusalén. ¿Oíste eso? Y luego dice en el verso 4, tras una pausa, yo me acordaré de Rahab, que es un nombre que se le da a Egipto, y de Babilonia entre los que me conocen. Mira la magnitud de este salmo. Él comienza alabando a Jerusalén, pero de Jerusalén salta a Egipto y se va a Babilonia, dos potencias que habían oprimido a Israel. Y dice que ahí en Egipto y en Babilonia, él tiene gente que lo conoce. Claro. Y luego dice, he aquí Filistea. Recuérdate que Filistea y Palestina es lo mismo. Filistea y Tiro. Tiro es la capital o fue la capital o una de las ciudades más importantes de Fenicia en el Líbano. Así que sería Palestina y el Líbano, que actualmente están en guerra con Israel. Filistea y Tiro, con Etiopía. He aquí. Este nació allá. O sea, está diciendo que los filisteos, los palestinos y los libanenses van a ser incluidos entre los moradores de Sion.
porque dice, este nació allá. Y de Sión se dirá, este y aquel han nacido en ella, y el Altísimo mismo le establecerá. Jehová cantará al inscribir a los pueblos, y ¿sabe lo que contará el Señor? Este nació allí. Eso dice ese salmo. El salmo es interesantísimo, porque está diciendo que Dios tiene una lista, como el famoso himno, cuando allá se pase lista. Dios tiene una lista de gente salva. Y en la Claro. lista de gente salva está Jerusalén, están los israelíes, pero también están los egipcios, están los babilonios, están los palestinos y están los libaneses. De manera que estos pueblos que están en conflicto han sido inscritos también por Dios en su registro sagrado. Por eso hay que orar por ellos también. Claro. Porque la profecía dice que Jehová contará al inscribir a los pueblos. Este nació allí. Sí. Allí donde, en su monte santo. Donde quiera que se alabe el nombre del Señor, desciende la misericordia. Esa es la oración que hay que hacer. Oremos para que Dios despierte no solo a los judíos, sino a los palestinos, sí, porque hablamos mucho de que Dios hará un avivamiento en Israel, que lo haga en Palestina también. Qué lindo sería que se conviertan también gente en Palestina, que Por abracen supuesto. al Dios verdadero y abandonen a sus ídolos. Y digo ídolos porque Alá era un ídolo, el ídolo de la luna, el dios de la luna, antiguamente en las tribus prearábigas, que abandonen a su Dios falso y se rindan al Dios verdadero. Esa es la oración de la iglesia en todo el mundo, porque allá en Palestina también hay una iglesia. Hermano, pues yo estoy seguro que no hay mejor forma de despedir este diálogo que con esa oración. Claro que sí. Vamos a orar. A ver. Acompáñenos, hermanos, vamos a concluir con una oración. Amado Dios, Padre de la Gloria, te damos las gracias por habernos acompañado en esta transmisión con estos hermanos alrededor de todo el mundo, Señor. Sabemos que tenemos que orar conforme a tu palabra porque todo ha de cumplirse y debemos de pedirte misericordia. Sabemos que estamos en los tiempos finales, nación contra nación. Ya no hay padre para hijo, ni hijo para padre, pestilencias, hambrunas, y será el principio de dolores. Ten misericordia, Señor, sobre Israel. Ten misericordia sobre Palestina. Ten misericordia sobre cada país en donde tu nombre sea proclamado, porque como dice tu palabra, si mi pueblo se humillare, ahí yo estaré con él y tendré misericordia. Parafraseando tu palabra, amado Señor. Todos los que están conectados en esta noche, Señor, que tengo entendido que son todos de hablas hispanas, ten misericordia ante tanta maldad que sabemos que ha llegado como una especie de podredumbre de petróleo pecaminoso a tus pies, Señor. Así que te pedimos que tu gracia acompañe en donde quiera que tu presencia sea invocada. Gracias por esta noche, gracias por todos los hermanos que se conectaron con nosotros a través de Palabra de Vida. El teólogo responde y gracias por nuestro amado hermano Néstor. Que la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Dense un abrazo, hermanos y hermanas, virtualmente. Sí. Bueno, hermano. Excelente. Bueno, Encantado. Y vamos a seguir creando esta serie porque hay demasiado que desmenuzar. sí, y un saludo a John Constantine. Muy buena respuesta. El apóstol Pablo era protestante, y es verdad, porque protestaba contra la acción de Pedro de apoyar a los judaizantes. Bueno, bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.